Ante el día en el Senado algunos puntos de, la reforma política, los puntos de la reforma política que habían sido ya aprobados en abril por los diputados. Entre ellas se encuentran las candidaturas independientes y alguien que sobresalió mucho en este tema en particular, en este proceso, fue Manuel Cloutier, quien se encuentra en la línea, justamente ex candidato independiente. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Muy buenos días, Azucena, a sus órdenes. ¿Qué le parece esta aprobación finalmente de la posibilidad de tener candidaturas independientes ya en el próximo proceso electoral? Bueno, la verdad es que para mí me deja muy insatisfecho este proceso legislativo porque es algo que refleja realmente el modo de ser del sistema político mexicano, es decir, refleja la simulación. Y permítame explicarle. Efectivamente nos están aprobando una reforma constitucional que nos va a permitir candidaturas independientes en elecciones federales. Sigue la prohibición en elecciones estatales. Si ya íbamos a hacer un proceso para una reforma constitucional que involucró el Congreso federal, los congresos locales y hoy incluso el Senado para dar finalmente validez a esta reforma constitucional, lo hubiéramos hecho bien, hubiéramos hecho precisamente una reforma constitucional no solo al artículo 35 constitucional, sino también al 116. Oiga, Manuel, para quitar. Esto no sería, todo depende de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo podría decirle, pues antes no había candidaturas independientes ni en los procesos federales y si lo enfocamos de esa forma sería una buena noticia, ¿no? Permítame decirle también que antes, si bien no existía abiertamente el tema de candidaturas independientes en elecciones federales, tampoco existía la prohibición en elecciones federales. La prohibición persiste en elecciones estatales, locales. Entonces, es como la quieras ver. Yo lo que veo es una simulación en este país en donde están queriéndonos dar precisamente gato por liebre. Y tendremos que estar muy vigilantes, porque además hoy por hoy tendremos esta reforma constitucional aprobada, pero faltará la legislación secundaria. Y la legislación secundaria es donde pueden establecerse requisitos que hagan que las candidaturas independientes sean inoperables. Ayer, Manuel Cloutier, justamente esto le preguntábamos al senador Arroyo en el sentido de que cómo van a funcionar, todos los ciudadanos se van a poder inscribir los que quieran, van a recibir dinero. No está teniendo ninguna, no existe ahorita, al día de hoy, lo que ha sido aprobado, no existe ninguna regulación secundaria en la aprobación. Es nada más una cuestión enunciativa en donde se dice precisamente que ya van a existir candidaturas independientes, pero no dice nada de cómo. Por lo tanto, hasta antes de la reforma esta constitucional estábamos exactamente igual. No estaba prohibido y no teníamos regulación secundaria. Hoy va a estar permitido y no tenemos regulación secundaria. Nos decía el senador que esto se va a trabajar en las próximas semanas, en los próximos meses, Manuel, pero usted como un defensor de las candidaturas independientes en este proceso electoral anterior, ¿cuáles serían para usted las principales condiciones que debería tener o los principales derechos que debe tener un candidato independiente en el próximo proceso electoral? Bueno, ya en octubre del año pasado, cuando se presentó la reforma política que finalmente el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso bloqueó, intentó el PRI establecer condiciones a los candidatos independientes superiores a generar un partido político. Es decir, era más fácil hacer un partido político que ser candidato independiente. Y muy en particular en los requisitos de representatividad. Es decir, se le pedían para ser candidato independiente más firmas que para ser un partido político. Y en eso hay que ser cuidadosos. Creo que debe darse todas las facilidades para que existan candidatos independientes. Lo que no debe darse, en mi opinión, es financiamiento. Creo que el tema central va a ser el financiamiento. No debe darse financiamiento. Si no habiendo financiamiento, tuvimos 56 aspirantes de carácter independiente a la presidencia ahora en este proceso electoral. Imagínense, dando financiamiento no nos vamos a acabar la lista. Pero eso pondría en evidente desventaja a un ciudadano ante toda la maquinaria de un partido político, ¿no? Aparentemente sí, porque la otra pregunta que tenemos que hacer, aprovechando que tendrá que haber una reforma precisamente, pues es si los partidos políticos deban de seguir teniendo
financiamiento público. Esa es otra pregunta que habría que hacerse. Bueno, yo esperaba escucharlo pues contento, más optimista, pero lo escucho incrédulo y un poco desconfiado, Manuel. Estoy contento, entre comillas, porque bueno, estamos logrando un pasito, pero yo como conozco el sistema, tengo 30 años luchando contra él, caray. Entonces, le digo, en esta lógica, pues yo ya no me cuezo al primer hervor, y en particular la parte delicada es lo que viene en la legislación secundaria, y la sociedad no deberemos de bajar la guardia para estar muy presionantes precisamente en lo que viene como legislación secundaria, para que no nos vayan a decir el día de mañana que en México existen candidaturas independientes, pero que no son operables por el tipo de requisitos que se les establezca. Pues estaremos platicando con usted más seguido, Manuel Cloutier. Gracias, buenos días. Con todísimo gusto, Susana, muchas gracias.